fuerte abrazo. Usted lo sabe, Víctor Hugo, en el medio está el fútbol. Y el fútbol es no solo un gran negocio, sino además el control sobre el ocio de los argentinos. Es algo que a todo gobierno le apetece y que se está manifestando ahora con esta crudeza descomunal. Sí, será importante finalmente, Claro. ¿no? Alejandro Berkovich, un abrazo. Mañana vuelve Gustavo. Así es, mañana ya vuelve el gato, así que le entregaremos llave en mano la nave, que por lo pronto nos queda 1 hora y pico, pero por lo pronto no chocamos. Ha sido un placer cada noche. Desde que Nico entra en acción aquí, saber que vamos a tomar contacto con ustedes. Muchas gracias. A Leandro Gabriele y a todo el equipo de producción del diario, muchas gracias, muchas, una vez más. Hasta mañana, si Dios quiere. La guerra que divide el país, señores. Buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1. Gracias por acompañarnos como cada noche. Este es el programa de Gustavo Silvestre y los vamos a mantener informados en la próxima 1:15. Decía que es la guerra que divide el país. Una guerra inesperada pero total. Una batalla que ayer llegó a un punto cúlmine, pero que hoy vuelve a manifestarse con todo. A apenas minutos de que llegue a su pantalla habitual Marcelo Tinelli. ¿Por qué digo que se está manifestando en este momento? Bueno, esto está pasando ahora en las redes sociales. Mírelo. Invitan los seguidores de Mauricio Macri, invitan a un apagón a Tinelli. Dice, hoy apagón a Tinelli. Ese es el tema, el trending topic que están proponiendo simpatizantes del gobierno, embanderados en esta disputa con el conductor más popular de la Argentina. Ahí ven el tema, el asunto, el hashtag. Hoy apagón a Tinelli. Había sido antes la acusación de que es un mercenario K, un mercenario kirchnerista. Pero detrás de esto está la disputa por un escenario del poder simbólico y un escenario de la vida cotidiana de los argentinos. Así como Marcelo Tinelli quiso desembarcar en la AFA y así controlar un pedazo del ocio de los argentinos, que es el fin de semana, el fútbol, el partido, el folclore, la pasión. Del mismo modo, a todo gobierno le apetece esa pantalla, ese pequeño espacio de ocio, ese pequeño espacio de esparcimiento que desde hace 20 años domina las noches del entretenimiento televisivo argentino, pero que además desde hace 20 años marca el pulso de la política también, porque a pesar de que el de Tinelli es un programa que desprecian muchos, es un programa que francamente a muchos les parece también de un humor chabacano, de un humor sin segundas lecturas, directo, fácil, muy digerible. Del mismo modo es muy popular y de alguna manera lo que busca hacer Macri, que es hacerse carne de lo popular, con su origen de élite, con su origen de empresario, de multimillonario, entra necesariamente en colisión con un Tinelli que defendió siempre lo suyo, que es sobre todo y ante todo tinelista. Un Tinelli que en 1995 recibió a Carlos Menem antes de la reelección y para muchos esa presencia en aquel entonces Videomatch le resultó a Menem el trampolín necesario para ganar la elección en primera vuelta, la reelección. El mismo Tinelli que martirizó a un De la Rúa desorientado geográfica y políticamente, cuando no sabía por dónde salir de la pantalla, a meses de que su gobierno estallara por el aire. El mismo Marcelo Tinelli que le ofreció a Francisco de Narváez sus 15 minutos de fama con el Alica Alicate, ¿se acuerdan? Justo en 2009, antes de que le ganara ni más ni menos que a Néstor Kirchner. Francisco de Narváez, un desconocido total para la política de ese momento y hoy nuevamente un actor de reparto en el escenario del poder. Pero no terminó ahí. Tinelli en la última campaña jugó claramente por uno de los candidatos y ese candidato no fue Macri. En la última aparición de los tres candidatos juntos, que fue en Showmatch, claramente tuvo un trato más distante con Mauricio Macri cuando aparecieron los tres al mismo tiempo. Recuerden que tanto Scioli como Massa le dijeron: te queda bien el traje de presidente de la AFA, y Macri no le dijo nada.
Recuerden que después de eso, y horas antes de la elección, de la primera vuelta del 25 de octubre, Daniel Scioli cerró su campaña en el estudio de Showmatch. ¿Ya le puedo decir presidente?, preguntó Tinelli en ese momento. Macri cerraba su campaña en otra pantalla que a él le resultaba amiga, que era la de TN. Massa en otro lado hacía lo propio. Pero Scioli lo hacía en lo de Tinelli. Después de eso vino la elección fallida, donde Daniel Angelici en la AFA votó en contra de Tinelli. En esa elección papelón, en esa elección de empate cuando eran impares los votantes. Luego pareció haber un acercamiento, pareció haber una alianza nuevamente con Daniel Angelici y Tinelli propugnando la Superliga en el fútbol, en este revoleo que ya los que no conocemos tanto de fútbol, la verdad que ya no entendemos, pero que intuimos que es una disputa por el poder muy importante. Y en ese contexto se da la reaparición de la imitación, del imitador de Tinelli que ahora hace Freddy Villarreal. El año pasado hacía otro imitador. Una imitación dura, con una ironía sobre la marcha del gobierno en este semestre del ajuste, una imitación que lo mostró a Macri frío por las tarifas del gas y de la luz, frío digo congelado, que se reía de algunos aspectos del gobierno que a Macri al principio le parecían causarle gracia, pero que ayer, por lo menos como lo reflejó ayer Joaquín Morales Solá en La Nación, lo hicieron enojar. Al parecer, en las últimas horas, Macri se enfureció con el hombre que popularizó esta palabra, la que tienen ahí. Gomazo, ahí está. Con eso, con ese hashtag, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta canción? Por eso digo, 20 años de marcar la agenda política y de manejar el ocio de los argentinos como nadie. 20 años de una gravitación política fenomenal. Bueno, Macri, ayer en la columna de Morales Solá, que es una columna, un reportaje glosado en realidad, fue durísimo y bastante intolerante a mi juicio con la ironía que desplegó el imitador suyo en el programa de Tinelli. Ahí lo tienen, a Macri enfurecido. Le dijo a Joaquín Morales Solá: Tinelli decidió satirizarme y recibió 150.000 tweets de crítica. No hubo trolls ni el gobierno tuvo nada que ver. Es increíble que se ofenda. Me satiriza de mala manera ante 3 millones de personas en TV y se ofende porque lo critican 30.000 tuiteros. Ahora, muy duro lo de Macri diciendo que me satiriza de mala manera. Y además que dice, es increíble que se ofenda. Hace apenas 10 días, 2 semanas, le preguntaron a Macri sobre este imitador y parecía mucho más relajado. Escúchenlo. Toma la imitación que le hacen a usted en el programa de Marcelo Tinelli. Bien, bien, yo ya me acostumbré. Si no te acostumbras, te pasas mal. O sea, igual yo siempre he tenido sentido del humor. Y me parece que cuando uno hace una imitación, bueno, tiene que buscar alguna ridiculización, si no, no es graciosa, ¿no? O sea, tiene que ser algo que exagere algunas características del personaje, y bueno, y así lo tomo. Siempre he tenido sentido del humor, bueno, parece que siempre hasta hace una semana. Se le agotó, quizás. Se lo agotó Tinelli, o se lo agotó el ejercicio del poder, que sería también razonable, porque es algo agrio, algo ingrato. A ver, esa columna de Macri hablando con Morales Solá es imperdible por varios otros aspectos que ahora no quiero desviar la atención de acá. Pero en esa misma columna Macri se pelea con Prat Guy, dice que tiene demasiado ego, cuestiona a los derechos laborales de los trabajadores, dice que el problema es que hay demasiados derechos sindicales en Argentina y que eso genera demasiado costo. Y se pelea con la justicia. Dice que los jueces de justicia legítima son los que están frenando el tarifazo. Es un Macri irascible. Macri que parece harto ya de la situación, más que agotado, como decían algunos funcionarios del gobierno la semana pasada. Pero esta pelea, la pelea de Tinelli contra Macri, llegó a otro escenario televisivo del poder que se exhibe los fines de semana. La mesa de la señora Mirta Legrand. Y que los niveles de insultos son igual que antes, digo, eso no ha cambiado. Lo que hicieron con Tinelli por Twitter, por Facebook, lo que han hecho con Tinelli, por ejemplo, es
sea, es los casi que le mandaron, sí, es insólito. Sí, simplemente por decir que no estaba de acuerdo. ¿Por qué crees que ocurrió? Porque es un hombre público que dijo que no estaba de acuerdo, porque en realidad no es que es contra Tinelli. Contra Tinelli se nota más porque es un hombre muy público. Porque lo llevó a Scioli, ¿no?, para cerrar su campaña. Se vengaron, porque presentar al presidente de la República con los pantalones bajos caminando es lo más denigrante que se puede hacer con un hombre, con un ser humano. A mí me molestó como ciudadana. Porque presentar al presidente de la República con los pantalones bajos caminando es lo más denigrante que se puede hacer con un hombre, con un ser humano. A mí me molestó como ciudadana. Hubo una portada de la revista Noticias que la mostraba la expresidenta Cristina Kirchner en medio de un éxtasis sexual. No sé si la recuerdan. Mirta Legrand no protestó en aquel momento. Quizás no sea lo mismo que mostrar a un hombre con los pantalones bajos. Pero lo seguro es que hay una disputa con un referente de la cultura popular, si se lo quiere, un referente de lo popular, más que de la cultura, porque eso en todo caso es opinable. ¿Por qué Macri dice que no lo ataca a Tinelli y por qué Tinelli denuncia un ataque orquestado por un ejército de tuiteros o de personajes de redes sociales del gobierno? Por esto. Esto es parte del informe que contrató Tinelli, o que requirió Tinelli de una consultora privada, al menos según lo que publicó ayer el diario Perfil, donde le aseguraron que lo que él recibió, ese ataque coordinado en distintas redes sociales, fue sistemático y proveniente de un grupo de tareas del PRO que intervino específicamente para operar el tema y luego bajó el perfil. También dice ese informe que menos del 2% de quienes hablaron negativamente fueron personas reales. Hay dos antecedentes de esto en el macrismo. Uno, si se quiere, lateral, es el procesamiento que pesó sobre el presidente por haber presuntamente espiado a miembros de su familia con escuchas ilegales. Eso fue un procesamiento que fue levantado, apenas asumió el presidente de la Nación, pero hubo otro procesamiento de alguien muy cercano a él, que es Jaime Durán Barba, su consultor estrella en temas de marketing y política. Durán Barba fue acusado, ese juicio cayó por el correr del tiempo, fue acusado de haber hecho una encuesta trucha que hacía unas preguntas malintencionadas sobre Daniel Filmus. Preguntaba sobre algo que era falso de su padre, pero que ponía claramente a la gente en contra de ese candidato. Durán Barba, insisto, finalmente el juicio cayó por el correr del tiempo. Pero fíjense ustedes, esta página, a ver si la ponemos a pleno para que la gente la pueda leer, es lo que Tinelli denunció. Son las cuentas que dice Tinelli fueron truchas, mandadas por alguien para insultar y desprestigiar. Fíjense que en todas dice lo mismo. O sea, son todos usuarios que dicen lo mismo, con la misma puntuación, con las mismas mayúsculas, y que si uno entraba, bueno, le dicen todos Ultra K, acá le dicen todos es un mercenario K. Si uno entraba, eran en general usuarios sin demasiada actividad previamente. Pero para hablar de esto, y luego seguimos con la introducción, pero para hablar de esto quiero hacerle ya una pregunta a Mariano Foyer, que es el director de Es Viral, una consultora que precisamente trabaja para acercarle las redes sociales a empresas y a candidatos, es decir, hacer una especie de nueva comunicación estratégica en las redes, ¿verdad? Así es, Alejandro. Eso que denuncia Tinelli, ¿qué es un troll? Para el que nunca usó una red social en la vida, trata de explicarlo. Un troll, en principio, es alguien que viene a pudrirla, ¿no? Como si estás en una mesa de un bar, sentado con amigos, discutiendo, incluso hasta vehementemente, porque no estás de acuerdo con el otro, y viene alguien y tira los vasos, tira todo y dice... Es como cuando estás jugando al TEG y alguien tira el tablero. Bueno, viene de los principios de Internet, que se toma de la mitología nórdica, de Tolkien y todas estas cosas, en donde se habla de un monstruo grandote, hosco, sin inteligencia, que lo único que hace es aporrear. Y se lleva a las redes como aquel que no es que viene a intercambiar en ese ágora o en esa tribuna de opinión, sino que viene específicamente a que no se pueda charlar, no se pueda discutir. Entonces, ejemplo, el otro día justamente fue muy divertido porque cuando alguien puso que con los millones de Florencia Kirchner se le podía dar 1 millón a cada argentino y quedaba vuelto.
Y otro le contesta, no, da 1,60 pesos por cada argentino. De los 70 millones, 1,60 pesos. Y dice, bueno, es un número, 1 peso más, 1 peso menos. Entonces le dice, no, para agarrar la calculadora, dividí, te va a dar 1,60, no 1 millón. Bueno, cada uno lo ve como quiere y sigue insultando. Entonces, si no puedes agarrar la calculadora y decir, tenés razón, disculpá, me equivoqué, básicamente no estás en una discusión, aunque tengas un punto con el otro, sino que lo que haces es definitivamente ir a hablar de alguien mal o de alguien bien, da lo mismo. ¿Y con qué interés alguien del gobierno, por ejemplo, organizaría un grupo de trolls para atacar a Tinelli? O sea, Tinelli, que le llegue a su celular un par de menciones o de cuestionamientos o de críticas de... Un par de miles, ¿no? Bueno, un par de miles. Bueno, para un tipo al que lo miran millones. ¿Qué le cambia? Hay 2 puntos. Por un lado, específicamente en el caso de Tinelli, por lo que sé, es una persona que le importa y que está acostumbrado al éxito y a que le vaya bien, y recibir, me ha pasado alguna vez, y recibir muchas menciones negativas, hay que templar el espíritu, porque en definitiva es como uno está acostumbrado en su teléfono, ya sea WhatsApp o otro sistema, uno revisa y que de pronto te empiezan a llegar un montón de cosas, pero más importante que eso, más importante que para él, es para esto, es para nosotros. Todos estamos hablando de eso. Lo que replica en Twitter termina 100% de las veces llegando a la opinión pública y a la discusión mediática. Eso que se veía recién, Ultra K, o Mercenario K, ¿es factible que sean trolls? Hay 2 cosas distintas. Una cosa o es un trolls, robot que... una cosa es trolls, que es lo que decía, que es alguien que ya sea pago o amateur, o sea, una persona que esté enceguecida, que diga esto es terrible, es un escándalo, no puede ser, entonces va con eso. Por otro lado, el robot. Tenés lo que se llama, son programitas como si fuesen líneas de código, de texto, que lo que hacen es generar cuentas, y que esas cuentas, en la forma más burda, repitan todas lo mismo, en las formas un poco más complejas puedan algunos decir una cosa, otros otras, pero todas con el mismo tono y buscando el mismo resultado. Igualmente, yo estuve viendo el informe ese como consultor y como director de agencia. Lo primero, me gustaría que haya una agencia que lo firme, porque sí, claro, me parece que sería lo correcto. Lo segundo es que no estoy de acuerdo con que el 98% haya sido falso. Sí, quizás en el primer segmento, lo que pasó y lo que pasó hoy mismo, y estuvimos también estudiándolo, es interesante. Hay una cuenta ligada, varias cuentas ligadas falsamente a periodistas. Es como que vos, por ejemplo, vos tenés tu cuenta, pero imagínate que vos no tuvieses cuenta de Twitter y, no sé, en el caso de La Nata, Nelson Castro, Mariana Ruinazú, son cuentas que alguien dijo que era la cuenta de ellos, que no era así, y esas cuentas ganaron muchísimos seguidores. Con esa cuenta empiezan un hashtag. Luego de eso, ahí sí, cientos hasta miles de cuentas salen a replicar rápidamente, que no tiene función técnica, en el sentido que no puede convertirlo en un trending topic, lo que se llama, sino lo que hace es para que cuando uno busca, de pronto hay un montón hablando de eso. Se viraliza. Okay. Y después sí, pues yo digo que es como si vos tirás un litro de nafta en un bosque, después sí, se prende gente indignada, porque claramente estamos primero en un país en donde todos nos indignamos por todo. De hecho, ahora estamos todos viendo si Tinelli va a tener más rating para saber si está anti-Macri o si va a tener menos, porque... Y después, también hay otro tema, que es que cuando el presidente dice hay 30.000, ¿no? No sé, 30.000, 20.000, 15.000, 40.000, pero sí, efectivamente, claro que hay gente que está en contra de lo que plantea Tinelli. Gracias, Mariano. Ahora vamos a profundizar. Lo vamos Bien. a tener también la pregunta, a pesar de que es de otra era de las redes sociales, pero que es un hombre de la cultura al fin, Pino Solana. A ver, una breve reflexión. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿A usted le parece coherente o le parece... ¿Cómo ve que Macri se pelee con Tinelli tan a poco de iniciar su gobierno? Bueno, me parece... La verdad que me parece curioso todo esto. Te confieso que yo no lo seguí, porque no lo pude ver este programa. Deseando verlo, porque me parece que es excelente el que hace el doble de Macri. Bueno. No sé si es ese Macri o el doble es el que está en la Rosada. Bueno, hoy hubo una defensa de Macri, que no fue solamente la de la señora Mirta Legrand, sino que fue una defensa que yo diría... Más vale manténgase en silencio, Fernando, porque no sé si le aporta mucho. Si su objetivo fue tratar de proteger la imagen del presidente, bueno, a veces mejor el silencio. Fernando de la Rúa, el expresidente de la Nación, decía esto.
¿Le causa gracia lo que hace Tinelli con Macri? ¿Ve algo parecido a lo que pasaba en su época o no? No tengo la suerte de no verlo, pero por lo que leo parece que sí. Los otros días me decía Chiquita Legrand, hablando con sentido crítico de esas imitaciones, y recordaba la época y me dice, a usted lo destruyó, y es cierto, esas imitaciones en programas masivos hacen mucho daño. Quieren minar la autoridad del presidente, reemplazarla por la autoridad propia de la farándula, entonces no se va a ninguna parte. Hay que plantearse cuál es la responsabilidad de los medios en democracia para preservar la autoridad y el respeto. Quieren minar la autoridad del presidente, reemplazarla por la autoridad propia de la farándula. Bueno, a De la Rúa no lo echó Tinelli, no lo echó ese accidentado salir del estudio que fue para un lado, después para el otro, no entendía. Ya maduraba en ese entonces el mal humor social que terminó en el estallido de bronca y de furia popular que fue el 19 y el 20 de diciembre. Ni que hablar que hizo lo suyo también Cavallo, que cumplió 70 años el fin de semana y celebró. De la Rúa no pudo ir por una indisposición. Dicho sea de paso, ellos colaboraron también bastante, ¿no? A ese estallido. Además, más que Tinelli, probablemente. Además hubo muertos, digamos, no podés tomarlo en broma. Todas las muertes, estado de sitio, todo lo que ocurrió ese 10 y 11 de diciembre, digamos, es como pensar que se te echó Tinelli, la verdad que la autocrítica está abolida, no hay más. Bueno, justamente Tinelli también se refirió a esto hoy en tweets, pero vamos a abrir un poco nuevamente la discusión, porque también lo tenemos a Leopoldo Moró, por ejemplo. Buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, es algo que es político también, no es solo una manifestación de lo simbólico, una disputa por el negocio. ¿Usted cómo lo ve en ese plano? Mira, yo no sé realmente qué puede haber detrás de esto, si disputa por el negocio de la AFA o no. En realidad no es precisamente lo que más me interesa. Sí, siempre dejan enseñanzas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el doble estándar con que se han tratado estos temas. Mirta diciendo hay que respetar la investidura presidencial. Yo siempre creí lo mismo, que había que respetarla, pero lo creí en todas las épocas. Me parece que ella en ese sentido tiene una honestidad a medias, porque cuando a la expresidenta le decían bipolar, yegua, la mostraban efectivamente en las tapas de la revista Noticias en el medio de un supuesto acto sexual, etcétera, ella, aunque sea por solidaridad de género, debió haber reaccionado con mayor firmeza frente a eso. Y también el doble estándar de los medios. Yo hoy a la mañana recordaba que cuando también en el gobierno anterior hubo una diferencia, una disidencia con Campanella, fue tapa de varios diarios. Y era una disidencia, una discusión con Campanella. No era un ataque como el que ahora ha sufrido Tinelli. Y antes era el gobierno embiste. Claro. Antes se decía embisten contra fulano, pero lo transformaban en tapa. Yo creo que en aquel momento tampoco valía la pena que fuera tapa, y creo que tampoco esta disputa lo vale. Pero digo, es como para marcar el doble estándar, ¿no? Que hacía un ejercicio hipócrita de... Cuando Macri dice, bueno, a mí me molesta la satiración. Bueno, le puede molestar o no, pero lo cierto es que yo creo que el problema central es que él está muy rodeado de dificultades. Yo creo que está nervioso porque está rodeado de dificultades. No tiene una fuerza política que efectivamente esté en condiciones de defender sus decisiones de gestión. Primero porque no existe esa fuerza política, es un gobierno esencialmente corporativo, no es una coalición política. Y en segundo lugar porque, bueno, las decisiones que ha ido tomando lo han ido enfrentando a vastos sectores de la población, y eso me parece que lo pone nervioso y trata de sustituir esa falencia de una fuerza política por este mecanismo que todo el mundo sabe que existe, de los trolls o los robots, etcétera, porque Tinelli, por razones obvias, ha sido una víctima de una campaña que ha tenido fuerte repercusión por el espejo en el que se mira, que es nada más y nada menos que Tinelli, pero no es la primera víctima. No, claro. Y además insisten en esta idea. Fíjate cuál es la estigmatización para Tinelli. Mercenario K. Esta idea de que se pueden seguir sosteniendo en el gobierno confrontando permanentemente con el pasado. Y ya eso está agotado. Acá hay que hablar del presente y del futuro. Me parece que por ese camino no van a encontrar salida. Es genial que se dice como Tinelli Ultra K. Ese es el insulto.
Decirle Ultra K es un insulto. O mercenario K. No, pero también en uno de los tweets que se repetían era Ultra K. Jorge Mancini, diputado nacional del PRO. Provincial, perdón. ¿Es inteligente pelearse con Tinelli en este momento? La verdad que me parece que hay cosas mucho más importantes que la pelea de Tinelli que en realidad tampoco es una pelea, fue un comentario que se hizo, yo creo que... ¿Por qué le dedica media columna, medio reportaje con Morales Solá ayer entonces? Sí, no, pero bueno, no fue todo relacionado al problema con Tinelli. Yo creo que Tinelli no marca la agenda política de nadie, de hecho... todos sabemos que De la Rúa no se fue por la caracterización que le hizo Tinelli a De la Rúa, se fue por la inoperancia de la Rúa. Si hubiese sido por la que marca la agenda política, Scioli hoy sería el presidente de la Nación porque cerró la campaña en el programa de Tinelli. ¿Es una venganza de eso? No, yo creo que no. No, para nada. Yo creo que sí hay de parte de Tinelli. Yo creo que te olvidaste de decir algo, es socio del dueño de este canal. Ya no más. Lo fue, ya no más. Bueno, estaban... Sí, lo era, claro. Era en Ideas del Sur. Ideas del Sur. Sí. Y por supuesto que estaba en juego el tema de la AFA y por supuesto que cuando se hace la caracterización de Mauricio Macri, yo creo que él no se ofendió porque lo hayan caracterizado. Digo, se ofende porque en realidad se utiliza de mala fe para tratar de desprestigiarlo por una situación incómoda, una situación en la que Tinelli pensaba que podía llegar a conducir la AFA y bueno... Jorge, ¿cuál es la mala fe? Y la mala fe es cuando uno caracteriza, porque podés hacerlo bien como lo han hecho en otras oportunidades, digo, cuando lo han caracterizado con Rodríguez Larreta, la verdad que todo el mundo se lo tomaba, él se lo tomó bien y no hubo ningún tipo de inconveniente. A Pino lo han caracterizado con Lilita Carrió y la verdad que fue muy simpática la caracterización. Yo creo que Pino no se ofendió por la caracterización que le hicieron con Lilita Carrió. No, lo que pasa es que Pino es simpático. Digo, de hecho... Todavía me duelen las costillas. Cada programa caía arriba mío. Lilita, la imitadora. La imitadora. De hecho, pruebas de amor era arrojarse sobre la prueba de amor. Y de hecho creo que nadie se ha ofendido. Digo, me parece que pasó en estos últimos días algo. Y terminó acostándose con el doble de Mauricio. Carrió. Sí. Ahora, ¿a usted en algún momento le resultó hiriente eso? No, a mí me divierte esas cosas, más allá de que de pronto cuando te pegan bien, bueno, es una buena llamada, pero a mí me divierte la caricatura. ¿Alguna vez alguna imitación, alguna caricaturización suya lo irritó, lo enojó? A mí me gusta la caricatura política, es una tradición cultural argentina, claro. Desde el siglo XIX. El Lino Palacio. Todos los presidentes tuvieron un mote de algún animal. Claro. La rana, la tortuga. Ahora, y entonces que se enoje Macri, ¿qué es infantil? No, uno se enoja cuando estás en problemas y te pega mal. Cuando estás muy bien, pasás de largo. Y yo creo que el presidente está en problemas. Pero el presidente debería estar por encima también, porque yo recuerdo cuando en PPT Fátima López se pasteaba todo el tiempo interpretando a Cristina, la presidenta nunca hizo una referencia al respecto, la expresidenta. Bueno, no le gustaba nada tampoco. No le gustaba, pero se la comía. ¿Qué ibas a hacer? Te la tenés que comer. No hay otra chance. Y Macri debería hacer eso, ¿no? Si no estuviera sí, por supuesto. Pero vuelvo a decir de que el gobierno, Macri, es un barco que está un poquitito a la deriva. Todavía no sabemos, después de 7 meses de gobierno, cuál es el proyecto económico, dónde va. Y después las mentiras. Estamos en un país donde estamos hartos de mentiras. El ciudadano está cansado que le digan macanas. La reactivación venía y las inversiones y se daba vuelta todo esto como una taba mágica el 1 de julio. Ahora reconocido que, bueno, quizás empieza a bajar la inflación y quizás venga la reactivación el año que viene. Principios de 2017. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces y vamos a abordar ya mismo esta realidad, porque estas escenas, las escenas que usted está a punto de ver,
fueron captadas por clientes de un supermercado mayorista y difundidas por redes sociales. No son escenas de la Venezuela desabastecida de estos días, donde miles de venezolanos cruzan a Colombia para comprar alimentos. Bueno, el que maneja tiene remera roja igual. Pues decís que parece Maduro. Es de la roja rojita. Sí. La rojita. Bueno, ahí están los consumidores que buscan comprar el aceite. Ahí ven los carteles que son claramente de un supermercado mayorista. Para el que fue alguna vez, reconoce el tipo de letra, reconoce el tipo de cartel. Y fíjense lo que hace la gente. Espera que bajen las cajas de aceite, comestible mezcla, y se abalanzan sobre ella de una manera que uno no habría pensado que iba a ocurrir en un gobierno amigable con los mercados. Digo, muchos partidarios del gobierno se regodearon en la falta de tampones hace un par de años cuando la hubo, en un momento en el cual, ¿se acuerdan? Las empresas de consumo masivo habían dejado de importar tampones, se acusó al gobierno en ese momento de... Sí, hace 2 veranos pues. Hace 2 veranos, de no haberlo previsto. Pero fíjense cómo ahí alguien dijo C5N. Y porque nadie más lo pasó esto, sí, salió en las redes sociales, pero bueno, en definitiva es una postal de la desesperación, del desabastecimiento, de la puja por hacerse de un bien muy preciado como es el aceite. Usted que nos está mirando en su casa, fría por las dudas, hoy no fría las milangas, hágalas al horno porque está faltando. Se dio este escenario también, no sé si tenemos fotos de en todos los supermercados, gente que quería más botellas, conflicto, algún pequeño supermercado que incluso hacía algo insólito e ilegal, que es obligar a comprar otra cosa. Le decía, arroz. Si se quiere llevar el aceite, tiene que llevarse también 1 kilo de arroz. 1 kilo de arroz. ¿A cuento de qué? Claro, porque para que no sea solo el acopio de aceites. Bueno, el aceite viene siendo igual dosificado y de alguna manera también racionado por los supermercados en los últimos años. Siempre hay un cartelito que dice 2 o 3 por familia, pero lo que empezó a ocurrir hace un mes es que empezó a aumentar a lo loco. ¿Por qué aumenta? Ahora en un rato lo vamos a ver. Vamos a mostrar unas placas que muestran la razón de... Bueno, mostrémoslas ahora mismo entonces. Esta es la razón de la guerra del aceite. El gobierno pactó con las grandes aceiteras eliminar un fideicomiso privado que desde 2008 nutrían los exportadores con un 1,2% de sus ventas al exterior. Ese fondo mantuvo pisado el precio durante 8 años en los supermercados que racionaban su venta local pero sin desabastecimiento. Ahora el gobierno pactó con los exportadores eliminar esa compensación, pero no lo anunció. Por eso lo salieron a advertir los trabajadores aceiteros, el gremio que dijo que se venía un nuevo ajuste en agosto. Las empresas luego de eso prometieron que no va a superar los 31 pesos. Fíjense ustedes lo que valía, ahora les voy a decir lo que valía un litro de aceite en 2004 y ahora, pero los molinos de aceite, para que ustedes sepan, son uno de los resortes de la exportación más importante de la Argentina, 1/3 de la exportación argentina, y prevén facturar un 10,2% más en esta campaña que en la anterior. Y las exportaciones de aceite argentina solo son superadas por Indonesia y Malasia. Indonesia es un país de 350 millones de habitantes. Malasia es más o menos de la misma población que nosotros, pero en un espacio mucho menor. Los dos exportan aceite de palma. Nosotros somos una potencia aceitera, digamos. Y lo que hizo el gobierno fue decirle a los aceiteros que ya no tienen más que compensar el precio del aceite que usted compra en su casa con lo que se llevan por exportarlo a todo el mundo. Esto, Emanuel Agis, ex viceministro de Economía, es una decisión que ¿qué persigue? Mira, me parece que es una metodología más que una decisión del gobierno, que cada corrida que sufre la soluciona de la misma forma, poniendo el precio que quiere el mercado. La corrida contra el dólar la resolvieron así, lo pusieron a 15. La corrida del aceite, que es lo que estamos viendo ahora lamentablemente en los supermercados, en una escena que no se veía en Argentina desde el principio de los 80, digamos, la van a resolver poniendo el precio que el mercado quiere. El mercado quiere el litro de aceite de girasol a 40 pesos. Vos lo decías bien, Argentina el 95% de su producción aceitera la exporta. Y lo que hacía el gobierno anterior es poner un 1% de esa facturación en un fideicomiso para que el aceite estuviera a un precio razonable. Entonces, lo que me parece ahora, que al gobierno que le gusta hablar tanto de la pesada herencia, es que nos estamos dando cuenta que
el lujo no era calefaccionarse, el lujo no era ver el superclásico gratis, parece que el lujo también era comerse un plato de papas fritas. Digamos, sinceramente a mí me parece una política insólita, porque lo que están haciendo es a los mismos exportadores que le acaba de mejorar el precio un 70%, porque el año pasado exportaban con un dólar de 8 o 9 pesos, y hoy exportan con un dólar de 15, esos mismos productores no quieren poner 1% de su facturación para que la gente pueda comprar el aceite a un precio razonable. Digo, porque el precio que vos recién mostrabas, 30 pesos, es mezcla. En general, el argentino come aceite de girasol. Digo, y esa va a estar 40, 45 pesos cuando en diciembre estaba 10 pesos. ¿Por qué, Mancini, esto? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué el gobierno hace esto? Todos sabemos que hay inflación, todos sabemos, bueno, recién hizo mención a la pesada herencia. La verdad que nosotros venimos del 9 de diciembre y la verdad, otro de los temas, nosotros no queremos volver a hablar del pasado, pero sí tenemos que reconocer el país que recibimos. Recibimos un país realmente en una situación crítica. Por supuesto que uno no quiere decir que tiene que estar de acuerdo con todas las medidas que se están llevando adelante, con el tema del tarifazo. Nosotros pensamos diferente y tenemos una opinión diferente y por eso no somos enemigos, estamos dentro del mismo espacio que pensamos que podemos debatir, cosa que antes uno no lo podía hacer. Yo espero realmente que el año que viene no se vuelva a hablar, porque ahí hablaba recién sobre la pesada herencia, que ahora se vive hablando de la pesada herencia. Digo, la pesada herencia, el kirchnerismo habló durante 12 años de la herencia que habían recibido del 2001. Sí, pero la pesada herencia era aceite a 10 pesos, usted la pusieron a 40. La pesada herencia era aceite a 10 pesos. Bueno, por supuesto y no es como la energía, que en Argentina no hay aceite. Bueno, aceite energía, sobra. Lo que pasa es que ustedes la quieren aumentar. Bueno, y si sobra, ¿por qué la gente está porque la van a subir 40% del precio. Porque va a subir el precio. Pero ¿y eso a quién le hace bien? No entiendo. ¿Que eso mejora la vida de los 40 millones o de 5 exportadores de aceite? Sin lugar a dudas no le mejora la vida. Ok, está bien. No, entonces, en eso estamos de acuerdo. Si toman políticas que no benefician a la mayoría, está bien. Si está de acuerdo tendría que estar en otro partido político. No, ¿por qué tendría que estar en otro partido político? Están tomando una medida que le dice a la gente que no se puede comer un plato de papas fritas. Pero usted habla y no tiene vergüenza de lo que vivimos en la Argentina. Se robaron el país. No, siguen hablando. En ningún país. Se robaron el país. Están robando a la gente 30 pesos por litro de aceite. La verdad se robaron el país. Me puedes revisar si querés, no me robé ningún país. Yo no estoy hablando exclusivamente vos, estoy hablando del partido del partido que se robaron el país que vayan presos. Ahí vamos a estar del mismo lado. Por supuesto que tendríamos el país que vayan presos. Por supuesto que presos mismo también los Calcaterra, los Shell, los Caputo que ahora te venden celulares en 12 cuotas. Por supuesto, el JP Morgan que ahora te coloca toda la deuda argentina. Tendrían que estar absolutamente. Yo quiero que ustedes terminen con la corrupción, no quiero que le cambien los protagonistas. Por supuesto que queremos que terminen con la corrupción. Okay, ojalá que pueda. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. A ver, me permitís un cachito. A ver, estamos haciendo un programa con determinados temas. Si hay que discutir la corrupción, ahora discutimos la corrupción. Lo que no podemos hacer es usar ese argumento para tapar los verdaderos problemas que hoy tiene la sociedad argentina. El 2016 va a terminar con más inflación, muchísima más inflación que el 2015, casi el doble, un poco más. Más que 2014 y más que 2002 también. Va a terminar con mucha más desocupación, va camino a terminar con más déficit. Es de lo que le damos. No, más déficit porque hay más déficit hoy. Entonces, va a terminar en esas condiciones y con menos crecimiento. El gobierno llegó con algunas premisas. Una, resolver el problema del atraso cambiario, el otro, el tema de contener la emisión. Y la otra cuestión, bajar el déficit. Los economistas decían que liberaban el cepo. Perdón, un cachito. Más allá de que uno pueda coincidir o no con estos objetivos, yo en algunos casos no coincido porque no tenía nunca una visión liberal ni conservadora de la economía, yo no creo que la emisión fuera factor de inflación, pero bueno, son los objetivos del gobierno. El gobierno no ha resuelto el problema del atraso cambiario, el dólar hoy tiene un valor real más o menos parecido a la mitad del año pasado, está emitiendo más y hay más déficit fiscal, pero a eso le agregó desocupación, recesión, destrucción del salario. O sea, está claro que ya no se puede seguir hablando de la herencia. Estamos en una situación mucho peor. 4 años sin generar empleo.
4 años. Sí, pero los sin últimos destruirlo 4 años tampoco, que pero no se sin generaban destruirlo empleo. tampoco, pero se crearon avisale al 1,5 INDEC de millones tu de empleo gobierno, porque el público. INDEC de tu gobierno dice que en los Sí, últimos dijo 4 años se generaron un puestos de INDEC en trabajo. donde ahora se empieza a creer. Bueno, pero no el son ustedes INDEC los que del dicen anterior que en los gobierno, últimos de 4 tu años se gobierno, creció en donde no y se se creía, generó trabajo. nadie le creyó Estoy absolutamente usando tus nada. estadísticas, te felicito. Pero Tus ¿sabes qué? estadísticas dice que se creció y se generó Pero, a ver, trabajo. O sea que lo que dijeron que los últimos 4 años la economía estaba estancada era mentira. Lo No, dice no el es titular del INDEC, que se generaron puestos No de es trabajo mentira. y que En este semestre, en sus primeros vos 6 sabés que meses, en septiembre del año 90.000 pasado, puestos de trabajo. en septiembre del año 90.000 puestos de trabajo. en septiembre Lo dice del el año INDEC, pasado. no lo digo Sí, yo, está lo bien. dice Jorge Todesca. Bueno, a ver, 90.000 puestos de trabajo. En septiembre del el año doble de lo pasado que se destruyó dejaron en de la crisis pagar. 2009. Septiembre del año pasado se dejaron de pagar y se paró la ¿Qué obra cosas se pública. dejó de pagar? Se paró la obra pública. Es falso, decir, fíjate la ejecución presupuestaria. No, ¿qué ejecución Está publicada en el presupuestaria? Ministerio de Fíjate, Hacienda. Y anda, vamos a salir a caminar, a recorrer la provincia de Buenos Aires. Pero por el país, supongamos con que la obra por donde pública. vos quieras. Pero Si querés vamos con el ministro, va a ser complicado. Supongamos que nosotros no decimos la verdad. ¿Came dice la verdad? Supongamos que nosotros, porque somos opositores, no decimos la verdad. Came dice la verdad cuando sostiene que hay una recesión enorme y las importaciones están asfixiando a la pequeña y mediana empresa. Perdón. Los sindicatos que dicen que las importaciones están paralizando la actividad textil con 4.000 suspendidos y 500 desocupados. Los sectores autopartistas, todos los sectores sindicales que denuncian la Los sectores paralización. autopartistas es otro problema totalmente pero ¿están diferente. mintiendo también? No, nos dije que ¿Están están mintiendo. No, pero Bueno, por entonces, eso. digo, lo que ustedes tienen Pero que hacer... hay que reconocer, en vez de que hay usar problemas. trolls para Pero por supuesto que uno denigrar reconoce gente, lo que hay que tienen que problemas. hacer es poner la oreja en la sociedad, Pero muchachos. por supuesto que la pongo. Yo camino otro día, Permiso, hoy estuve. Bueno, vos sí. Hoy estuve en Malvinas, Argentina. Entonces en trata de José llamarlo Paz, por estuve hablando teléfono a con los Macri, vecinos, trata y de por llamarlo por supuesto. teléfono a Macri y avisale lo Soy que está diputado pasando. provincial Hablando de la los provincia de gremios, Buenos Aires. hablando de los gremios, Pablo Moyano, el referente del sindicato de camioneros, secretario adjunto debajo de su padre, pero además un hombre insospechable, inacusable de kirchnerismo, ayer le decía a nuestro colega Iván Yagroski en Radio del Plata lo siguiente. La reacción tiene que ser inmediata, ¿no? Con una movilización o con paros, pero algo tiene que haber, porque no puede ser que el gobierno siga avanzando sobre los derechos de los trabajadores y hoy por hoy muchísimos gremios están adormecidos. ¿Pensás que es una estrategia o pensás que erra? Te da bronca, ¿no? Porque al final te toman de idiota, ¿no? No creo que estos tipos que se han preparado durante muchos años para gobernar un país tomen medidas que se arrepienten, que no sabían, que estamos viendo. Gobiernan para un solo sector, que son los empresarios, que es el campo, que son los bancos, y lamentablemente, bueno, los trabajadores son los que pagan las consecuencias, ¿no? Bueno, siguen tomando por tonto, ¿no? Pero bueno, te vuelve a retrás. Tiene que haber, y va a haber una reacción del conjunto de los trabajadores. Una gran movilización o un paro, algo tiene que hacer el sector del movimiento obrero. Lo que piensa mucha gente, ¿no? Una movilización o un paro. Esto, Pino Solanas, es algo que ya debería haber avanzado, el movimiento obrero ya debería haber hecho algo. Bueno, yo creo que sí. La verdad, hay una suerte de calma o de paciencia. En general hay una enorme paciencia en el conjunto de la población. La verdad hay que reconocerlo eso. Pero y también el movimiento obrero creo que está bastante paralizado por dos cosas. Una, que viene ahora la elección el 22 de agosto. Entonces, ese equilibrio que se ha construido con muchísima paciencia, bueno, creo que se está esperando aquello que salga. La otra cosa es que efectivamente ahí está el sector gremial, está detrás de que se abra la canilla de los fondos de las obras sociales. Mancini, ¿es así? Usted viene del sindicalismo, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Es esa la relación que entabló el gobierno con los gremios? ¿Un toma y daca de dinero? No, en absoluto. Tuvimos un congreso, el 5 de agosto va a haber una reunión, hay un documento duro, así que no es no tiene absolutamente nada que ver con un toma y daca. ¿Habla ¿sí? por usted también ese documento? ¿Cómo? ¿Ese documento habla por usted también? ¿Lo representa? Pertenezco al movimiento obrero. Aclaro, y lo dije, estar dentro del espacio y criticar algunas medidas antipáticas, y por supuesto que el movimiento obrero tiene que cuestionar las medidas que son antipáticas. Después podemos discutir si era necesario, si la crisis energética, todos los economistas coincidían
absolutamente todos decían de que de alguna manera había que sincerar el tema de las tarifas porque era imposible seguir subsidiando, por eso no tenemos la ruta como corresponde, nos faltan escuelas, nos faltan hospitales, esto es una realidad. Este es un tema, el tarifazo, de qué manera había que hacerlo. Uno puede decir tendría que haber sido progresivo, pero sí que había que sincerar la economía. Se sinceró la economía. ¿Hay una medida antipática? Nosotros estamos desde el movimiento obrero, por supuesto que hacemos el reclamo que venimos haciendo históricamente. Por eso digo, hicimos un congreso, ahora el 5 de agosto hay una reunión de secretarios generales y el 22 de agosto se normaliza la CGT, en donde se va a tratar de buscar la unificación de 3 centrales obreras. La unificación del movimiento obrero con un triunvirato. Eso es lo que se viene. Nosotros decimos que tiene que haber, para una unidad tiene que haber consenso, por supuesto que aparte de consenso tiene que haber coherencia y por supuesto que tiene que ser independiente a cualquier gobierno. Había que hacerlo, el sinceramiento, lo que él llama sinceramiento. A pesar de que no soy el periodista. Le quiero preguntar a Agis porque él es uno de los pocos funcionarios del anterior gobierno que admitió que las tarifas en algún punto estaban atrasadas y que le abrió la puerta a esta brutalidad de Aranguren. El primer punto sobre lo recién, para que haya sindicalistas tiene que haber empleo. Estos primeros 6 meses vamos bastante mal porque hay 90.000 despidos reconocidos por el INDEC. O sea que a mí eso me parece grave. Digo, en el movimiento obrero la verdad que no veo tampoco las mismas actitudes. La bancaria fue casi un paro general por 40 despidos, mientras otros en la construcción, por ejemplo, no dijeron nada con 40.000 despidos. Sobre la cuestión energética, yo creo que lo he dicho varias veces. Es cierto que las tarifas estaban atrasadas en la zona de Capital Federal y alrededores, no en el resto del país, porque Santa Fe pagaba 7 veces lo que pagaba Capital. Entonces, cuando vos haces un tarifazo horizontal, o sea, para todo el mundo, como el que hizo Aranguren, el tipo que en Santa Fe no tenía la tarifa atrasada, hoy está pagando la energía más cara que si viviera en Nueva York. Entonces, eso es absoluta impericia o, digamos, la necesidad de recomponer la tasa de ganancia del sector al cual representa Aranguren. Entonces, digo, me parece que si al tarifazo le sumás los despidos, le sumás la inflación, le sumás el aceite, bueno, yo no veo que haya un segundo semestre de crecimiento, ni un año que viene de crecimiento. Vamos a hacer una brevísima pausa, segundos nada más, y volvemos ya a minuto 1 con este panel para discutir